Hola de nuevo, estamos en la penúltima clase de este semestre en transferencia de calor. Esta es la cápsula de la clase 19. Estamos en la última unidad que vamos a ver en este curso, que es la unidad 6 y capítulo 13. Entonces, comencemos. Acá está la típica imagen con los contenidos temáticos. Estos son los contenidos temáticos del certamen número 3. Y hoy día estamos analizando la primera mitad del capítulo 13, donde están los métodos de cálculo de radiación. Más específicamente, este capítulo tiene todos los contenidos que ustedes ven ahí: factor de visión, después superficies negras, grises y difusas, blindajes contra radiación y analogía eléctrica para utilizar la radiación, y finalmente una información interesante sobre gases emisores y absorbentes que después lo van a tener que volver a ver también más adelante. Hoy día, particularmente, queremos ver la primera parte de este capítulo, que son las distintas reglas que rigen un concepto muy importante que es factor de división. Hay que entender este factor de división, cómo se aplica, y luego, para poder simplificar el cálculo de radiación a través de este método, existen 4 reglas y un método. Las 4 reglas son la regla, relación de reciprocidad, de la suma, de superposición y de simetría, y además un método muy útil para cuando no existían los métodos que tenemos nosotros hoy día con computadores, que es el método de las cuerdas cruzadas. Bueno, entonces comencemos con esto. Primero, muy importante que ustedes manejen, conozcan el concepto de factor de visión. Entonces acá voy a tener varias láminas en que voy a ir explicando este tema del factor de visión, y esto tiene que ver con cuánto es la emisión de radiación que está siendo emitida, que está saliendo de una cierta superficie, y cuánto de toda esta radiación le llega a otra superficie. Y aquí es bien interesante este ejemplo que está. Voy a usar el puntero. Aquí tenemos en el dibujo una fuente puntual que está emitiendo en todas las direcciones. Vamos a asumir que es una fuente difusa, es decir, que emite radiación en todas las direcciones por igual. Y hay 3 superficies que están cerca de esta fuente, la 1, la 2 y la 3, que están dispuestas en distintos ángulos con respecto a la fuente. Todas ellas van a estar recibiendo de alguna manera radiación. La superficie 3, por su orientación con respecto a la fuente, es la que más radiación está recibiendo. La superficie 2 es la que menos radiación va a recibir, y la superficie 1 es un punto intermedio entre las otras. Y ustedes ya comienzan a ver que es muy importante entonces el ángulo que existe entre la normal de la superficie que está emitiendo y la normal de la superficie que está recibiendo. Y asimismo, así como esta fuente está emitiendo hacia afuera, las otras 3 superficies también están emitiendo radiación en todas las direcciones, y parte de esa radiación le llega a la superficie que conforma la fuente puntual. Bueno, para poder determinar si es que esta radiación está saliendo o siendo recibida por una cierta superficie, vamos a ocupar este coeficiente F sub I hacia J, o que mucho más corto se hace como F y J, pero es justamente para indicar que lo que estamos analizando es la emisión de la radiación desde la superficie I hacia la superficie J. Si queremos saber lo inverso, sería entonces el coeficiente F sub J I. Entonces F sub IJ es la fracción de radiación que sale de la superficie I y choca directamente contra la superficie J. Eso entonces es un concepto del factor de división. Ahora tenemos que ver cómo lo podemos trabajar este concepto en forma más específica, matemática y luego experimental también. Para poder analizar esto, vamos a considerar que tenemos 2 superficies, la superficie A sub 1 y la superficie A sub 2, y dentro de cada superficie vamos a tener un elemento diferencial de sub A sub 1 y de sub A sub 2, el cual tiene una cierta normal y está emitiendo radiación en todas las direcciones. En particular, este elemento diferencial va a estar emitiendo en todas las direcciones, y una fracción de ella le va a estar llegando al elemento diferencial que conforma, que es parte de la superficie A sub 2. Entonces nosotros podemos aquí ver el ángulo sólido, que es el ángulo que parte del centro de este elemento diferencial y llega a todo el otro elemento diferencial, el que me está entregando a mí qué fracción
de toda la radiación que este elemento está emitiendo le está realmente llegando a la superficie que me interesa a mí, ¿ya? Entonces, aquí dice la superficie que considera estas dos superficies diferenciales de sub A1 y A2 sobre dos superficies orientadas de manera arbitraria. La superficie 1 emite y además refleja radiación de manera difusa. Y aquí, para poder simplificar esto, vamos a suponer que todos los cuerpos por ahora están emitiendo y recibiendo de manera difusa, porque si no ya sería mucho más complicado además tener una función de radiación dependiendo de la inclinación o del ángulo. Entonces vamos a asumir que en todas las direcciones la emisión y la reflexión de radiación son iguales, o es decir, difusan en todas direcciones con intensidad constante de I sub 1. Y ahí está mencionado el ángulo sólido subtendido por el elemento diferencial en el área 2, cuando se ve desde A sub 1. Entonces, volviendo a hacer esto, queremos nosotros saber cuál es la razón a la cual la radiación sale de A sub 1. Esto va a estar dado con este ángulo, θ sub 1, y eso se puede encontrar con la forma que está acá, que es multiplicar esa radiación por coseno de θ1 por d sub A sub 1. También está participando acá el ángulo sólido, ¿ya? Y por lo tanto la porción de radiación que está saliendo de A sub 1 y llega a d A sub 2 sería esta expresión que está acá. Esto puede que sea un poco difícil para entender, pero en todo caso es correcto, y la idea es que se puede de alguna manera expresar matemáticamente cuál es el calor que está siendo transmitido por radiación desde el elemento diferencial A sub 1 hacia el elemento diferencial A sub 2. ¿Ya? Por otro lado, estamos diciendo que los cuerpos son difusos, por lo tanto están emitiendo en todas las direcciones igual, y en la clase anterior vimos que cuando nosotros queríamos encontrar la emisión de un cuerpo difuso, había que multiplicarla por su coeficiente J, que es la radiosidad, por el área. Y ese coeficiente J, en un caso de elemento difuso, se expresa simplemente como pi por la radiosidad constante. Entonces, el calor total que está emitiendo este elemento diferencial en todas las direcciones va a ser este Q punto de sub A sub 1, y la fracción de calor que está llegándole al elemento de sub A sub 2 es la expresión que está aquí arriba. Entonces, el factor diferencial de visión es la fracción de radiación que sale de A sub 1 y que choca directamente contra de A sub 2. Y eso entonces es dividir justamente las dos ecuaciones que acabo de mostrar en la lámina anterior, ¿no es cierto? Lo que está llegando de D sub A sub 1 a D sub A sub 2 y todo lo que está saliendo de D sub A sub 1. Eso entonces, si lo realizan esa división, les queda este cálculo que está acá, y eso entonces es el diferencial del factor de división entre los dos diferenciales. Si yo quiero calcular el factor de división completo, entonces tengo que integrar sobre A sub 2, y ahí me queda entonces el factor de división desde el elemento diferencial de A sub 1 hacia todo el área A sub 2, y esta fórmula que está acá. Bueno, para seguir con este tema matemático ahora, veamos cuál es el calor total que estaría saliendo desde A sub 1 a través de emisión y reflexión en todas las direcciones. Ya dijimos que sería la radiosidad, que en este caso, como es difuso, es pi por I sub 1 por A sub 1, y la porción de esta radiación, esto es todo, que choca contra A sub 2 sería la expresión que está acá. Entonces acá fíjense que ya sacamos los diferenciales. Antes estábamos trabajando con diferenciales en las dos áreas, ahora estamos sacando los diferenciales en todos lados y nos quedan las áreas completas. Y eso entonces sería esta expresión de doble integral que ustedes ven en este caso. De nuevo, si yo quiero calcular el factor de división, tendría que dividir el término de aquí abajo por el término de ahí arriba, que es exactamente lo que estamos viendo acá. Entonces estoy dividiendo el calor que está haciendo, que sale de A1 y llega a A2, dividido por todo el calor que sale de A1, y eso entonces me deja la expresión que ustedes ven escrita en este caso. Y si quieren hacer el inverso, en vez de ir de 1 hasta 2, sino que ir de 2 a 1, hay que invertir el orden de los subíndices y me queda exactamente la misma expresión.
¿ya? Entonces, esos serían los factores, la relación matemática que yo tendría que resolver si es que quisiera calcular el factor de visión entre una superficie y otra. Ustedes se pueden imaginar que para la enorme gran cantidad de configuraciones geométricas que pueden existir, estar resolviendo estas ecuaciones cada vez que se presenta un problema es bastante complejo y no es práctico. Además que hay que calcular muchos factores de visión cuando tenemos radiación entre muchos cuerpos que están interactuando entre ellos. Bueno, eh, alguien ha hecho el trabajo para ciertas configuraciones geométricas que son relativamente simples, deducir estas ecuaciones de manera matemática. En el libro aparecen varias de ellas, yo les voy a mostrar ahora dos configuraciones, pero si ustedes revisan el texto guía van a ver que hay bastantes más, creo que son 5 en total, pero yo les voy a mostrar dos de ellas. Una de ellas es cuál es la radiación que se está intercambiando entre estas dos placas rectangulares que se encuentran unidas por un lado común, ¿ya? Al desarrollar la expresión anterior de la doble integral, se puede llegar que el factor entonces que va desde la superficie que está abajo hacia la superficie horizontal hasta la que está vertical, sería resolver toda esta ecuación que está aquí abajo. Si ustedes grafican esto, van a ver el cuadro que se encuentra acá, donde ustedes, dependiendo de la relación entre L y W, que sería aquí el ancho y la altura, o en este caso Z y X, pueden ingresar a esto y obtener el factor de visión, conociendo el otro radio que está aquí, que es el otro lado dividido por W. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle acá porque en realidad esto es, ustedes tienen que usarlo nomás simplemente. Si yo les entrego esta configuración, ustedes pueden irse directamente al gráfico o si tuvieran tiempo también programar esto en sus computadores y obtener el factor de visión para cualquier relación entre las longitudes Z y X o Y y X. Ese es el primer caso. Otro caso de los 5 que están en el libro es esto, que son dos círculos que se encuentran a una cierta distancia entre ellos, ambos en la misma orientación. Y aquí de nuevo la resolución matemática de las ecuaciones de doble integral que les mostré antes es la que está acá, y en forma gráfica está estos dibujos donde de nuevo ustedes tienen que utilizar ciertos componentes de la geometría que está participando acá, y ustedes pueden ver aquí que es L partido por R sub 1 y R sub 2 partido por L a distintos valores, donde R sub 1 y R sub 2 son los radios de la superficie 1 y la superficie 2 respectivamente, y L es la distancia que los está separando. Entonces ahí podrían obtener de nuevo entonces un factor de división a partir de este método, ya sea con los gráficos, con las ecuaciones o incluso con tablas. Ustedes podrían entonces hacer uso de esto. Ahora, sin embargo, antes de empezar a trabajar con factores de división, es importante tener claras las leyes que los rigen para que ustedes simplifiquen el trabajo de buscar demasiados factores de división y puedan entonces optimizar el trabajo, el cálculo que están haciendo. Vamos con esas relaciones de los factores de división, ¿ya? Antes de comenzar a listarla, algunos conceptos generales. Primero, que los haces de radiación, los rayos de radiación, viajan en trayectorias rectas si es que estamos en un ambiente que no tiene campos electromagnéticos demasiado fuertes, lo cual ocurre perfectamente en nuestro planeta. En este caso, entonces, vamos a tener algunas consideraciones que son bastante intuitivas. Por ejemplo, que el factor de visión entre una superficie I y una J siempre va a ser 0 si es que la superficie es plana, como la que aparece aquí en la parte superior de esta figura, o si es convexa, como la segunda imagen que aparece acá. Entonces, si yo estoy observando perdón, aquí esto es F sub I hacia el mismo I, disculpen, esto es F sub I hacia el mismo I, ahí dice J, debe decir I, lo voy a arreglar para la clase que tengamos mañana, pero de todas maneras, aquí está correcto. El factor de visión que va de 1 a 1 va a ser 0, o de 2 a 2 va a ser 0 si es que la superficie es plana o es convexa, porque nunca el rayo va a volver a tocar la misma superficie, ¿ya? Ahora,
el factor de división de nuevo de I a I va a ser distinto de 0 cuando tenga superficies cóncavas, como por ejemplo esta. Y aquí ustedes pueden ver que algunos rayos que están siendo emitidos salen fuera de la superficie, pero otros van a ser recibidos por la misma superficie. Entonces yo puedo tener que el factor de división no solamente es entre superficies diferentes, sino que también podría ocurrir sobre la misma superficie. Y ahora también puedo tener el factor de división entre dos superficies va a ser completamente 1 cuando la superficie 2 rodea por completo a la 1, que es el caso, por ejemplo, de esta esfera que tiene contenido adentro a otra esfera. Entonces, todos los rayos que salgan siempre van a ser recibidos por la otra superficie, no hay por dónde escapar ningún rayo. Entonces, el factor de división va entre 0 y entre 1, vale 0 cuando estoy trabajando, por ejemplo, sobre la misma superficie y ningún rayo vuelve a llegar, y vale 1 cuando tengo una superficie completamente encerrada por otra. Habiendo dicho eso, entonces, veamos ahora las leyes. La primera de ellas es la relación o ley de reciprocidad, que permite calcular permite calcular uno de los factores de división si yo conozco el otro y conozco sus áreas. Entonces, aquí lo importante es que el área, si es que estamos con dos superficies, el área 1 por el factor de división de 1 hacia 2 va a ser igual al área 2 por el factor de división de 2 a 1. ¿Ya? Entonces esto es recíproco. Lo que esta superficie le está entregando a la otra es equivalente a lo que la otra le está entregando a ella. Como factores de división. Ahora, si los dos cuerpos tienen temperaturas distintas, por supuesto que la cantidad de radiación va a ser diferente, pero la forma en que ellos se ven en que se ven ellos uno con respecto al otro es la misma. ¿Ya? Pero eso no implica que tengan que recibir la misma radiación, solamente que el factor de división tiene una reciprocidad con respecto al área entre uno y otro. Esa es la primera regla. La segunda regla es la regla de la suma. Y aquí tenemos nosotros que si tengo una superficie I dentro de un recinto cerrado, eh, la suma de todos los factores tiene que ser igual a 1, porque no hay ningún rayo de radiación que pueda escapar. Es decir, si yo tengo esta superficie y esa superficie se encuentra unida a otra superficie, entre todas conforman un elemento cerrado, ¿ya? Un recinto que está completamente cerrado, entonces la suma de los factores de visión de todas las superficies tiene que darme 1, porque no hay ningún rayo que pueda escapar. Si yo saco una superficie y dejo que algunos de los rayos escapen, entonces la regla de la suma ya no es válida. Conociendo ahora la regla de la suma y la regla de la reciprocidad, si yo quisiera saber cuántos factores de visión necesito calcular para un recinto que está conformado por n superficies y encontrarlos todos, el número es un medio de n por n-1. Esto, si ustedes están trabajando con mucha superficie, entonces comienza a ser un tremendo cálculo que habría que calcular una enorme cantidad de factores de visión, pero ya tienen ustedes que no es necesario siempre calcularlos todos, sino que pueden calcular algunos de ellos a partir de los que ya conocen, o saber que la suma de todos ellos podría ser 1 si es que hay ciertas superficies que están encerradas entre sí. Bueno, esas son las dos primeras reglas. La tercera de las 4 es la regla de la superposición, y esto dice que el factor de visión desde una superficie I o la superficie 1 que le llega a otra superficie J, que sería la combinación de 2 y 3, es lo mismo que el factor de división entre 1 y 2 y luego entre 1 y 3. Entonces se calculan de manera separada 2 con 3 y la suma de ellos me da el factor de división entre 1 y la superficie combinada 2, 3. Esto también es útil cuando tenemos a veces ciertas relaciones donde cuesta más calcular uno de los factores, y aplicando esta relación se puede simplificar el cálculo, evitando hacer encontrar un factor de división muy complicado. La cuarta regla es la de la simetría. Si yo tengo dos superficies que son simétricas con respecto a la superficie que yo estoy tomando como fuente, entonces esto lo que está diciendo es que el factor de visión entre la fuente y una superficie va a ser igual al factor de visión de
esa misma fuente con respecto a la otra superficie simétrica. O sea, es bastante intuitivo, o sea, lo que 1 le está entregando a 2 va a ser igual a lo que 1 le está entregando a 3, porque existe simetría en 2 y 3 con respecto a 1. Y finalmente está un método geométrico bien interesante que ya no se usa mucho, pero que en su época tuvo mucho éxito porque era muy simple para problemas muy complejos. Y en estas configuraciones geométricas que se pueden considerar como infinitamente largas, es decir, que esta superficie 2 o la superficie 1 que está abajo continúan hacia atrás y también salgan hacia adelante infinitamente. Entonces lo único que me interesa es el corte que estoy analizando acá. Y en este caso, el factor de división entre las dos superficies se puede determinar por el método de las cuerdas cruzadas, ¿ya? Este método, la forma genérica es la que se encuentra aquí arriba, que es la sumatoria de las cuerdas que se cruzan, menos la sumatoria de las cuerdas que no se cruzan entre las dos superficies, partido por 2 veces la cuerda que subtiende la superficie que yo estoy tomando como fuente. Dicho de otra manera, en este dibujo que está acá, tenemos la superficie 1 y 2, se grafican varias rectas, primero la recta que pasa de A a B, y luego de B a C, y así todo el contorno de este sistema, y luego las cuerdas que cruzan de un punto a otro. Y en este caso entonces, si hacemos la sumatoria de las cuerdas cruzadas, sería la cuerda L5 más la cuerda L6, sus longitudes, menos la sumatoria de las cuerdas no cruzadas, que serían la L3 y la L4, nuevamente las longitudes de ambas, dividido por 2 veces la cuerda sobre la superficie I, que sería L1, que está acá. Entonces, si ustedes toman esto, toman una regla, miden todas esas distancias, realizan esta ecuación, van a encontrar el factor de división que va desde esta superficie 1 hacia la superficie 2. Un método bastante simple que, como les insisto, ya no se utiliza mucho, pero interesante de conocer. Y con eso entonces, digamos, al final de esta primera parte de la materia, de esta primera parte del capítulo, que sería el factor de división con las 4 reglas, el método de las cuerdas cruzadas, y ustedes pueden entonces comenzar con esto a calcular factores de división utilizando los gráficos que aparecen en el libro y las reglas que aparecen aquí para simplificar su problema y poder resolverlo de manera más fácil. Esto es mucha práctica, es bueno que practiquen esto ustedes con ustedes mismos, con los ayudantes, los problemas del libro, para que empiecen a soltar la mano y vean que es un poco de mecánica solamente de poder resolverlo bien. Y con eso termino por ahora, porque después ya quedamos para la última clase que viene después con la segunda parte, que son las superficies negras, grises, difusas y la analogía eléctrica. Muchas gracias y nos vemos en clase para que podamos resolver cualquier duda que puedan tener de lo que ya dije hoy día. Gracias.